Pues muy bien, el objetivo de este conversatorio es visibilizar los retos que enfrentan las mujeres indígenas, transgénero y con alguna discapacidad, asimismo las adultas mayores del Estado de México. Tenemos como panelistas a Marilyn Ramón Medellín, mujer indígena, a Sharon Michelle Hernández Huerta, mujer transgénero, a Lisbeth Marlene Méndez Morales, mujer con discapacidad visual, y a la doctora Marta Isabel Ángeles Constantino. La participación de las panelistas será por turnos, realizado por 3 preguntas generadoras, mismas que deberán responderse en un tiempo máximo de 5 minutos por pregunta. Antes de cada participación, se leerá una breve semblanza de cada participante. Vamos a comenzar con la licenciada Marilyn Ramón Medellín. Marilyn Ramón es una mujer mazahua, doctora de Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidenta de la organización civil Ewa Reri Che Hui AC, Teniendo Equidad. Forma parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, Exmia, Región México, y de la Red Nacional de Abogados Indígenas, RAI. Desde 2019 forma parte del Consejo Ciudadano para Prevención y Erradicación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM. Asimismo, es asesora de Organización de Naciones Unidas, Mujeres en Grupo Asesor de Sociedad Civil ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Ha coordinado proyectos de sensibilización y promoción de los derechos humanos de las mujeres, prevención de violencia de género, participación ciudadana, salud sexual y reproductiva, acceso a la justicia para mujeres indígenas y derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, ha participado como investigadora en estudios sobre violencia contra las mujeres indígenas a nivel nacional, local y comunitaria. Es facilitadora en talleres formativos de liderazgos femeninos, indígenas y de fortalecimiento de sus derechos humanos. En 2019, es coautora de Investigaciones Indígenas de Michoacán, Oaxaca, y publicó el libro Democracia Pendiente y en un Camino, una mirada propia a la participación de violencia política contra las mujeres indígenas. Muy bien, Marilyn, y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué representa para ti ser una mujer indígena en el contexto actual? Adelante, Marilyn. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Pues saludarles con mucho gusto y agradecer, por supuesto, el espacio, la oportunidad de estar esta mañana compartiendo pues algunas reflexiones enmarcadas en este día conmemorativo de ayer, ¿no? Del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, precisamente en ese día, pues nos reunimos hoy diversas mujeres mexiquenses de diversos grupos llamados vulnerables, ¿no? Pero que nosotros pues decimos que pues estamos en una situación compleja de vulnerabilidad, pero pues también tenemos una fuerza muy, muy grande, ¿no? Y por eso precisamente pues seguimos caminando y resistiendo pues ante las adversidades. Muchas gracias, maestra Rosario, consejero Oscar, y sobre todo a mis compañeras panelistas. Me da mucho gusto y es un gran honor para mí compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, pues dicen que no hay nada peor que haber nacido indígena, ¿no? Lamentablemente vivimos en un contexto pues muy, muy complejo de racismo y de discriminación. Entonces, pues muchas veces se asocia con cuestiones negativas. Pero bueno, les voy a leer un pedacito de un texto que hace tiempo escribí. Dicen que no hay nada peor que haber nacido indígena, pero el tejido de mi Quesquemec refleja la sabiduría de un pueblo. Los colores de mi enagua son los colores del campo, de las flores, del maíz, del río. Mis ancestras caminan conmigo a cada paso y guían mi camino. Escucho sus voces para entender la vida, reivindico su historia de dolor, de angustia, de violencia, de hambre y también de sueños. Soy del color de la tierra y me enorgullezco de ello, porque en la tierra crece la semilla y se forja la vida. Eso para mí es lo que representa ser una mujer indígena mazahua.
Pues este texto refleja lo que es para mí es un gran orgullo y un amor a una forma de vida y de entender el mundo. Lamentablemente, pues confieso que no siempre fue así, ¿no? También tuve episodios en mi niñez y en mi adolescencia de violencia y de discriminación que por momentos pues me hacían pues negar mi origen, no sentirme triste o avergonzada de ser una mujer pues perteneciente a un pueblo originario. ¿Por qué? Porque las personas, pues a través de comentarios, de miradas, pues, cuestiones de exclusión, pues te orillan a veces pues, a negar o a cuestionarte por qué perteneces a esta diversidad, a un pueblo, ¿no? Y en ocasiones pues te sientes precisamente discriminada. Entonces, pues a esa edad, a lo mejor a mi corta edad, pues no entendía muchos porqués, ¿no? Y pues sí me provocaba impotencia o coraje tener que dar explicaciones sobre el por qué hablábamos una lengua, por qué vestíamos de una forma, por qué entendíamos la vida de otra manera que pues lamentablemente pues no entendían las personas que no pertenecían a un pueblo indígena, ¿no? Sabemos que ser mujer en México pues es de por sí difícil, pero cuando se nace en medio de contextos complejos como la pobreza y pues la discriminación, con todo el peso social y cultural que implica cuando se nace indígena, pues esta situación también se agudiza, ¿no? Entonces, pues para muchos mexicanos, pues lamentablemente el sinónimo de indígena representa pues retraso, ¿no? Retraso, representa pobreza, representa analfabetismo. Entonces, pues es precisamente eso lo que nosotros queremos pues reivindicar, ¿no? Reivindicar y asumirnos con una postura política de resistencia y de decir, bueno, somos las personas indígenas, estamos aquí presentes y con otra voz, con otra postura para reaccionar ante lo que queremos construir, para generar nuevas condiciones de vida para nosotras, para las niñas, para todos los niños y niñas indígenas que pues vienen atrás en el camino, ¿no? Las mujeres indígenas hemos ido abriendo brechas, ¿no? Donde pues precisamente ya no somos solo víctimas a quienes niegan sus derechos, sino también somos actoras con agencia y voz. Para eso pues hemos desarrollado diversas estrategias para mejorar pues la justicia de género al interior de nuestras comunidades a través de procesos organizativos, abriéndonos espacios institucionales, ¿no? En diversos momentos y pues llevando incluso nuestra voz a espacios nacionales y por qué no, y también internacionales. Hay mujeres indígenas que están representándonos y pues alzando la voz a favor de nuestros derechos humanos y de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que representa, pues para mí el ser mujer indígena, ¿no? El poder, pues representar a un pueblo en la formulación de políticas públicas, de leyes, que nuestras voces pues sean también tejidas con otras alianzas de mujeres en el movimiento amplio, ya sean feministas, mujeres de organizaciones sociales. Todo el tiempo pues creo que vamos entretejiéndonos y pues haciendo oír nuestra palabra y la de nuestros pueblos, ¿no? Y pues esto pues no ha sido fácil, pues es el producto de un caminar histórico y pues reconocemos también a nuestras abuelas y mamás que nos abrieron brecha, ¿no? Cuando desearon pues una vida mejor para nosotras, permitiendo que estudiáramos, que viviéramos una vida diferente a la que ellas vivieron. Entonces, por eso, a pesar de los muchos obstáculos y dificultades que vivimos por ser mujeres indígenas, decidimos no renunciar a ello, sino poner nuestro granito de arena para pues, construir un mundo diverso, justo y equitativo para todos y todas, ¿no? Sería esto, es cuanto, consejero. Muchas gracias, licenciada Marilyn Ramón Medellín. Enseguida vamos a continuar con Sharon Hernández. Vamos a describir su currículum. Sharon Hernández es fundadora y directora del colectivo trans del Estado de México y alrededores. Es activista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTI, Q+, y comunidad en general. Es voluntariada altruista desde 2015, participando en jornadas de reforestación en pro del medio ambiente del Grupo Modelo, siendo así el primer grupo trans involucrado en la causa. Activista desde el 2017 como fundadora de dicho colectivo, participación en diversos talleres de género impartidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en perspectiva de derechos humanos.
Es integrante del Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de México, activista, impulsora, defensora social en pro de los derechos humanos. Actualmente estudiante universitaria de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Está comprometida con el colectivo, con la sociedad y entrega insumos, víveres y diagnósticos, así como tratamientos a quien lo requieran. Sharon, muchas gracias. La primera pregunta para ti sería, ¿qué representa para ti ser una mujer trans en el colectivo y contexto actual? Gracias, Sharon. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. En el contexto actual, ahorita para mí, ser una chica trans, para mí significa ser, ahorita en este momento, lucha, que estamos viviendo en un momento de intolerancia y de exclusión, que estamos viviendo en un momento en el que no estamos siendo reconocidas, que estamos invisibilizadas, tal vez ya no como antes, pero estamos invisibilizadas en este momento y en la mayoría del tiempo que hemos existido, que siempre hemos existido. Siento que al decidir ser una chica trans en tu niñez, en tu adolescencia, significa la pérdida total, pérdida de tu familia, exclusión de escuelas, principalmente porque cuando nosotros decidimos ser chicas trans, estamos decidiendo perder todo. En el momento en el que nosotras decidimos ser, ahora sí, la persona que nosotros queremos ser, pues ahora sí les comento, nos tenemos que salir de la escuela por las burlas, por todo eso. Entonces en este momento siento que estamos en un momento de lucha, en un momento en el que tenemos que tratar de hacer entender a las autoridades de que necesitamos ser reconocidas, que necesitamos ya no estar en la intolerancia ni en la exclusión, que necesitamos pasar de ser invisibilizadas a ser visibilizadas, que en estos momentos pedimos a gritos y les hacemos un llamado a los legisladores que queremos tener nuestra ley de identidad, que nos den paso a la salud, que nos den paso a un trabajo digno, bien remunerado, que nos den paso a nuestras parejas, el poder asegurarlas, el poder pues tener algo seguro en una vejez que en estos momentos nosotros no tenemos. En algunos momentos sí hay en algunos lugares que hay chicas trans que están representándonos y están levantando la voz, pero siento que ahorita hemos luchado, pero no ha sido lo suficiente. Siento que nos falta mucho por luchar, por abrirnos las puertas, por tocar las puertas indicadas con las personas que nos quieran ayudar. Es el momento de que pues se ponga la playera humanista y que nos den este paso pues a nuestras necesidades cotidianas, como les estaba yo comentando, una vida digna, la escuela, la educación, que es muy importante. Siento que en este momento la educación es muy importante porque los niños es momento de educar, ahora sí, a la niñez para que al futuro no pues sí, erradicar la discriminación. Ahora sí, a terminarla de tajo para que nosotros podamos trascender, bueno, nosotros podamos no cambiar de chip, simplemente podamos ver las cosas diferentes, las personas puedan vernos diferentes a nosotros. Siento que ahorita en este momento nosotros estamos un poco en el momento de levantar la voz, estamos en el momento en el que estamos queriendo ser vistas, que nos volteen a ver y estamos luchando porque la sociedad nos vea de otra manera. En estos momentos ya hay personas que por las labores que hemos estado haciendo ya nos saludan, ya te dicen buenos días, buenas tardes. Antes no voy a decir que todas las personas, pero ya hay personas que antes no te daban el saludo y ahorita ya pues ya nos están aceptando un poco más. Entonces yo siento que vamos por un buen camino, pero es el momento de levantar la voz, es el momento de luchar y de no dar un paso atrás hasta lograr nuestros objetivos como chicas trans y lograr que nuestros derechos humanos se hagan valer en cualquier lugar del Estado de aquí, de la República, del Estado constitucional. Por el momento, para mí, en el contexto actual, es ser una chica trans en este momento.
Muchas gracias, Sharon. Y enseguida vamos a continuar con la licenciada Lisbeth Marlene Mendoza Morales. La licenciada Lisbeth Marlene, su historial académico, es licenciada en gastronomía por el Instituto Universitario del Estado de México. Es maestra en educación superior por el Instituto Universitario del Estado de México. Y es alumna de Vemos por el Corazón IAP. En la experiencia laboral, es maestra en educación primaria para el gobierno del Estado de México y es chef de cocina fría en el Hotel Quinta del Rey. Ha dado diversas conferencias de discapacidad visual y accesibilidad de los dispositivos móviles en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La primera pregunta para usted, licenciada Lisbeth, sería, ¿qué representa para ti ser una mujer con baja visión en el contexto actual? Adelante, licenciada. Gracias por la presentación. Soy maestra en educación y para mí representa todos los días enfrentarme a diferentes retos, desde retos de cómo adaptar mi vida a esta nueva condición de vida, como en ocasiones me siento una persona vulnerable por la inseguridad que vivimos. También he vivido exclusión en el momento en el que yo, persona con discapacidad visual, voy a solicitar empleo y me lo niegan porque no hay plazas, a pesar de la preparación que tengo. Representa para mí el día de hoy un gran orgullo representar a las mujeres con discapacidad y también una gran responsabilidad, porque si bien sabemos, la discapacidad no solamente es de nacimiento, también puede ser adquirida, como en mi caso, y esto no excluye a ningún tipo de persona. Cualquier tipo de persona en un momento puede cambiar su vida y se puede enfrentar a las diferentes cosas a las que yo me he enfrentado. Entonces, para mí representa todos los días un reto y también una responsabilidad de hacerme escuchar, de dar el mensaje correcto para llegar a las personas correctas y que las generaciones que vienen después de mí y las personas que tal vez en un futuro tengan un tipo de discapacidad puedan asimilarlo y vivirlo de una forma digna. Eso representa para mí. Muchas gracias, licenciada. Y enseguida vamos a continuar con la doctora Marta Isabel Ángeles Constantino. La doctora Marta es licenciada en Ciencias de Comunicación y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el 16 de marzo de 1994 hasta la fecha. Especialista en grupos vulnerables, salud y sociedad. Es autora y coautora de diversas publicaciones y conferencista en congresos internacionales, nacionales, locales e institucionales. Es fundadora del programa de tutorías institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Coordinó la licenciatura en Comunicación en el estudio comprendido en los años de 1995 a 1999. En diversas ocasiones participó como representante titular en los consejos académicos y de gobierno de la misma facultad y fue consejera, profesora suplente y representante ante el Consejo Universitario del periodo 2010 a 2012. Ha participado en diversas comisiones académicas, así como organizadora de diversos foros de investigación y dictaminadora de trabajos de investigación a nivel internacional, nacional, local e institucional. Muchas gracias, doctora Marta Isabel Ángeles Constantino. Y le haremos la primera pregunta. ¿Qué representa ser una mujer adulta mayor en el contexto actual? Adelante, doctora. Muchas gracias. Agradezco, de verdad, y es un honor estar con activistas y con las personas que me anteceden. Debo decir que todavía
todavía no soy adulta mayor, tengo 52 años, pero el horizonte cada vez está más cercano, ¿no? Es algo inevitable y seremos afortunados si llegamos a esa edad adulta mayor. Bien, he tenido la oportunidad de trabajar con adultas mayores, y efectivamente cuando escucho a Marilyn, cuando escucho a Sharon, cuando escucho a Liz, me encuentro con muchas similitudes. Ser adulta mayor, sobre todo las mujeres, porque miren, en el Estado de México estamos cercanos a los 2 millones de adultos mayores. Y de esos 2 millones, el 56% son mujeres. Y se encuentran en una condición de vulnerabilidad tremenda, la gran mayoría, no quiero decir que todas, pero la gran mayoría. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Son vulnerabilidades económicas, son vulnerabilidades sociales, son vulnerabilidades familiares y, sobre todo, vulnerabilidades de salud. ¿Qué hemos encontrado? Ser una mujer adulta mayor es realmente un problema porque hay muchas de estas mujeres en su juventud pues no se dedicaron al hogar, ¿no? No tuvieron la oportunidad de desarrollar estudios, se volvieron cuidadoras y entonces ahora que ellas necesitan cuidados, están siendo abandonadas, están siendo olvidadas. De pronto no se les respeta en el sentido de manutención, es decir, si el esposo falleció, ellas no saben hacer los trámites para cobrar una pensión, o bien los hijos de 30, 40 años regresan al hogar a seguir viviendo de lo poco que puede tener esta mujer, ¿no? Estas mujeres. Entonces, nos vamos encontrando realmente con un problema sistémico, porque además de pronto si ellas no siguen cuidando a la familia, son olvidadas. Vamos bien en tiempo, no quiero pasarme, yo hablo mucho, por favor, entonces sí les pido que me controlen porque yo soy muy hablantina. Ser mujer y ser adulta mayor es un problema en este momento porque hay un desprecio por los adultos mayores. Hay una percepción de incapacidad y además de estorbo. Si pensamos no sé, Marilyn me podrá decir, yo tuve oportunidad de trabajar con comunidades indígenas en los Altos de Chiapas. Allá se respeta mucho esta cuestión de la edad, del adulto mayor tiene autoridad moral, pero son hombres, no son mujeres, ¿no? Y me parece que en esta sociedad el envejecimiento se percibe a edades más tempranas. Yo escucho a mis estudiantes decir que un profesor está ruco porque ya tiene 40 años. Entonces, mi condición sería muy vulnerable, ¿no? Afortunadamente, quienes hemos podido tener el privilegio de estudiar, tenemos otra situación, ¿no? Quienes hemos podido ser independientes tenemos otra situación, pero la gran mayoría de las mujeres adultas mayores se encuentran en un estado de vulnerabilidad porque no tienen estudios. Está comprobado que de ese 56% del que les hablaba en el Estado de México, más del 70% escasamente cursó la primaria, ¿no? Y si no seguimos, entonces cursaron la primaria, cuáles son sus oportunidades para sobrevivir, cuáles son sus oportunidades porque recuerden que el gasto del adulto mayor se refleja en su salud, y entonces si no hay ingresos, no hay medicamentos, y si no hay medicamentos, no hay calidad de vida. Los gobiernos se ufanan de pronto de esta cuestión de la cantidad, ¿no? Es decir, hemos alcanzado mayor longevidad, pero eso no nos habla de logros reales, ¿no? Tendríamos que ver la calidad de vida.
Muchas gracias, doctora. Es un honor y un privilegio estar entre todas ustedes como personas de alto prestigio en la defensa y protección, así como la promoción, difusión y divulgación de los derechos humanos. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Marilyn Ramón, ¿qué tan difícil es romper con estereotipos de género y discriminación al ser una mujer indígena? Adelante, Marilyn. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí comentando sobre lo que decía Marta, efectivamente en las comunidades indígenas, las personas adultas mayores, que son para nosotros nuestras abuelas o abuelos, o algunos les decimos tíos o tías todavía cuando los saludamos, pues efectivamente representan una sabiduría, ¿no? Un respeto, un reconocimiento por todo lo que pues han vivido y todo lo que siguen aportando para nosotros como jóvenes. Y sí, pero lamentablemente pues también enfrentan vulnerabilidad, ¿no? Y enfrentan pues situaciones adversas. Se han ido perdiendo también las tradiciones y la cultura de respeto también al interior de los pueblos, toda la condición de migración, de rompimiento de nuestros formas de organización y demás, pues también ha impedido que a veces se siga continuando este respeto y esta pues reconocimiento, ¿no? Han cambiado los tiempos, creo que este contexto es muy complejo el que estamos viviendo, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues todas como mujeres vemos que enfrentamos diferentes intersecciones, ¿no? Que nos van conformando nuestra identidad, pero también al mismo tiempo nos van haciendo vulnerables. ¿Qué tan difícil para mí es romper con estereotipos de género y discriminación? Pues creo que ha sido difícil porque, bueno, desde que somos niñas como mujeres indígenas, pues hay como expectativas sobre nosotras, ¿no? Entonces, pues en muchas comunidades se sigue pensando que no es valioso estudiar como mujeres porque como sea vamos a terminar siendo amas de casa o cuidadoras, ¿no? Entonces, pues a veces nuestros padres o hay muchas personas que siguen pensando que pues para que estudiamos mejor te quedas en la casa y a partir de sexto de primaria o por mucho te dejan estudiar la prepa y después pues mejor o te vas de empleada doméstica o te quedas en casa a cuidar a tus papás, es el que cargo de las responsabilidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues cómo se nos concibe muchas veces, pues no se piensa una niña indígena que va a ser profesionista o va a ser, no sé, va a tener una trayectoria académica, sino como mamá, ¿no? O sea, es más fácil que te miren como que vas a tener hijos y cuántos hijos vas a tener y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues son estereotipos y cuestiones que se han ido desmontando, porque también habemos mujeres indígenas que hemos roto esos estereotipos, ¿no? Que hemos estudiado, que estamos tratando de aportar en diferentes espacios, pues nuestro granito de arena para cambiar las condiciones en que vivimos nosotras y nuestros pueblos, pero también como nosotras como profesionistas indígenas enfrentamos retos, ¿no? En lo personal yo estudié en la Ciudad de México, estuve un tiempo allá y después regresé a mi comunidad porque pues para mí no me llena el estar en una institución simplemente percibiendo un ingreso y ya, ¿no? Yo quería aportar algo y ser como actora en cuestiones que me parecen injustas, pero pues lamentablemente como profesionistas indígenas, pues también sabemos que todos, la mayoría de los centros laborales o que tienen una remuneración económica que nos permita cambiar nuestra situación de pobreza, pues están en contextos urbanos, ¿no? En las comunidades indígenas, pues lo máximo que puedes aspirar es a lo mejor dar clases en alguna universidad, en alguna escuela. Y bueno, claro, sí hay universidades, porque no sé, en San Felipe sí hay, pero en otros espacios no los hay, ¿no? En otros pueblos. Entonces, pues sí ha representado, pues, un contexto difícil, precisamente por esta situación de discriminación a la que nos enfrentamos, ¿no? Por nuestro género, por nuestra etnia, el pertenecer a un pueblo, las compañeras también que hablan la lengua materna, ¿no? También eso representa una discriminación y pues por nuestra situación de vivir en condiciones de pobreza, ¿no? Al igual que Marta, pues yo hablo mucho, entonces también córtame cuando ya sea así, ya, porque si no me extiendo. Y bueno,
justo mencionar, ¿no? Que todos estos estereotipos de género y discriminación pues se enmarcan en un contexto amplio de violencia estructural, ¿no? Nosotros como mujeres indígenas no tenemos como esta separación de violación de nuestros derechos individuales y colectivos. Nuestros derechos individuales se violan al violarse nuestros derechos colectivos, a vivir en un territorio limpio, a que no se talen nuestros montes, a que los ríos no se contaminen, a que pueda protegerse todas nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir y de entender el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hablamos mucho de violencia contra la mujer, pues damos por hecho que todas las mujeres viven violencia de igual forma, ¿no? Y se mencionan pues, los tipos, modalidades de violencia, pero también a veces se pierde de vista los contextos en los que vivimos y el cómo vivimos la violencia de diferentes formas, ¿no? En este caso, como mujeres indígenas, pues no va separado en la cuestión individual y colectiva, lo entendemos como en un complejo, en un solo paquete, por así decirlo, no estamos como fragmentadas en ese aspecto. Entonces, pues también esto pues representa un reto porque pues los servicios de salud, los servicios de justicia muchas veces no entienden esta parte y pues no logra haber una política pública adecuada para que se combata la violencia estructural que enfrentamos, ¿no? Ahí pues lamentablemente es complejo en cuanto a la cuestión educativa, la cuestión del acceso a la justicia, en la cuestión de nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? Siguiendo pues luchando, como decía Sharon, por este reconocimiento y por este anhelo de justicia. Muchas gracias, Marilyn. Como dicen en San Felipe, el progreso poco o poqui en el sur. Y vamos a continuar con Sharon Michelle. Sharon, ¿qué tan difícil es romper con estereotipos de género y discriminación al ser una mujer trans? Adelante, Sharon. Gracias. Pues mira, que es difícil y ha sido difícil porque no quiero ahora sí irme de este foro sin que sepan que al inicio de cuando nosotros iniciamos, algunas de esta generación, pues sí, a vestirnos de mujer y andar en las calles, llegó un momento en el que si la patrulla te veía caminando o sí, vestida de mujer, eras remitida en el día te remitían a la comisaría y te detenían por 24 horas. Llegó un momento en el que nos llegaron a detener por 3 días sin derecho a fianza. Entonces, la verdad, por la parte de nosotros como chicas trans, la verdad, sí hemos sido muy violentadas. Nos ha sido súper difícil romper con estereotipos. ¿Por qué? Porque la verdad las personas no han querido abrir su mente, no queremos que cambien su mente, queremos que evolucionen. Queremos, pues no sé, necesitamos que ellos sepan nuestro sentir, porque de verdad sí ha sido muy difícil, como te comento, romper con estereotipos. Desde el momento en el que yo les comentaba hace rato, desde el momento en el que tú decides ser una chica trans, al salir de tu casa es el murmuro de los vecinos, de las personas, esa es una. La otra también es que, pues, la familia, si no es tu propia familia, son tus primos, son llegas a ser hasta tus propios tíos que te llegan a que te llegan a decir cosas así como, habla bien, no hables como niña, ¿por qué no hablas bien? Entonces, son cosas que nosotros, no, sí han sido muy difíciles romper con esos estereotipos, pero nada es imposible. Nosotros somos sobrevivientes a todo esto. Entonces, nosotros, pues sí, prácticamente nosotros nos la vivimos nuestro día a día luchando con la sociedad, luchando con estereotipos que todavía no se han podido romper. Como les comentaba, necesitamos, y tal vez recalque yo mucho, pero siento que necesitamos, y es muy importante, que haya una ley de identidad de género. ¿Para qué? Para que las personas con nuestra orientación ya no seamos, ¿cómo te les explico?, criticadas más por nuestra sexualidad o por nuestra orientación.
La verdad hay muchas chicas que no tenemos la posibilidad, o bueno, no tienen la posibilidad pues, de recurrir a un tratamiento hormonal, de tener pues sí, espacios para médicos que les puedan decir qué necesitamos. Entonces sí es muy necesario romper con estos estereotipos de que llegamos a un hospital y nos manden al área de hombres cuando vas con una identidad de mujer, que es muy importante. Entonces, también necesitamos ser reconocidas. ¿Para qué? Para que en un trabajo ya no, pues no se la burla, que tal vez no se va a acabar al 100%. Nada nos garantiza que pues al tener el documento con el cambio de identidad, todo va a cambiar, pero no perdemos ahora sí nada por luchar por un derecho que nos corresponde, y sobre todo que es pues sí que es un derecho de las personas trans, y que tenemos que cambiar los estereotipos y romper con todos los estereotipos de discriminación. Es es lo que yo he sentido y es lo que yo siento que ha sido muy difícil romper con los estereotipos en mi vida, en la vida de todas las chicas trans, y pues sí, es todo por mi parte de eso. Muchas gracias, Sharon. Sabemos que eres una luchadora social. Muchas gracias. Vamos a continuar con la licenciada Lisbeth Marlene Mendoza Morales. Licenciada Lisbeth, ¿qué tan difícil para usted es romper con estereotipos de género y discriminación al ser una mujer con baja visión? Adelante, Lisbeth. Gracias. Yo considero que sí es sumamente difícil por la falta de información que hay. Es difícil enfrentarse todos los días en acciones simples como es, por ejemplo, pedir un transporte por una aplicación y sentirte más vulnerable porque no tienes un sentido que te haría estar alerta como todas las demás personas. Es difícil porque, como lo mencionaba, escucho a mis compañeras ponentes y digo, wow, tienen acceso a un trabajo que si bien no es bien remunerado, que se enfrentan a diferentes burlas, pero nosotros ni siquiera tenemos acceso a eso, ni siquiera pensar que hay una plaza para una persona con alguna discapacidad. Y eso es la verdad, es muy triste. Y también el hecho de que la sociedad nos percibe como personas incapaces, nos excluyen, piensan que por tener una discapacidad no tenemos derecho a arreglarnos, a vernos bien, a sentirnos contentos. Y yo también aquí quiero hacer una mención a la fundación a la que yo asisto, que es Vemos con el Corazón, porque ahí nos dan herramientas para poder desenvolvernos de una forma pues independiente, hacer nuestras actividades de la vida diaria de una forma más sencilla. Y creo que con estas pequeñas formas de expresión, nosotros podemos ir haciendo el cambio en todas las personas que nos escuchan, que aunque sea un granito pequeño, podamos llegar tal vez a instituciones que son socialmente responsables y puedan tener como más claro de que si no tenemos un sentido o una capacidad, podemos desarrollar miles y podemos desempeñar un trabajo digno de una forma responsable y bien hecho. Entonces, eso para mí sería. Muchas gracias, licenciada Lisbeth. Las personas con discapacidad, desde luego que forman un sector muy importante en nuestra sociedad. Gracias. Vamos a continuar con la doctora Marta Isabel Ángeles Constantino. Doctora, ¿qué tan difícil es romper con estereotipos de género y discriminación para una mujer adulta mayor? Adelante, doctora. Gracias. Bueno, debo decir que los estereotipos no pueden, desafortunadamente, cambiarse de un día a otro, ni siquiera de un año a otro. A veces pasan décadas y el proceso comprensivo de la propia sociedad es
completamente complejo, ¿no? Porque estamos arraigados a las costumbres, a las tradiciones y a invisibilizar y a negar la presencia de todos aquellos que son diferentes a nosotros o que finalmente no son productivos al sistema. Y ese es uno de los grandes problemas. Sin embargo, considero que no es imposible, ¿no? Pongo de ejemplo a las feministas que dejaron de silenciar esta violación a los derechos humanos de las mujeres y entonces se han hecho de las calles, se han hecho de la voz, se han hecho de la presencia, ¿no? De la misma manera yo creo que las mujeres mayores deben ser visibilizadas. Tal vez ellas no quieran serlo porque justamente, ¿no? Están dentro de la tradición y la costumbre, pero desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la Comisión de los Derechos Humanos, nosotros podemos hacerlas visibles, podemos hablar de ellas, enunciar a la gente, exponerla presente. Me voy a atrever a leerles un pequeño párrafo de un diálogo que tuve con Joaquina. Yo le preguntaba a ella justamente sobre su vejez y su familia, ¿no? Y entonces Joaquina me dice, pues yo ya estoy vieja, ¿qué le vamos a hacer? ¿Mi familia? No, pues mis hijos tienen que trabajar, están los nietos que son su responsabilidad, y pues uno así de viejo lo único que hace es estorbar. Ahí ella está enunciando algo que le parece natural y que desde la academia llamaríamos violencia simbólica. Es decir, ella misma se asume como que esa es su condición. No me dicen nada, pero lo veo en sus miradas, casi no me hablan. Por eso, señorita, pues trabajo aquí de empacadora, para no tener que pedirles nada, sonríe con tristeza. Joaquina, de 75 años. Eh, Esto es un caso, pero hay una cantidad enorme, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué está pasando en este momento con estas personas, con estas mujeres que trabajaban de empacadoras o trabajaban ayudando en el hogar, que tenían estos empleos muy vulnerables? ¿Qué está pasando con ellas? ¿No? No las podemos observar, no sabemos cuál es su condición. Entonces, yo sí creo que romper con el estereotipo de la vejez como algo que estorba, como aquello que molesta, es difícil, pero en la medida que nosotros hablemos y hagamos presencia, y yo creo también tendríamos que hacer uso de los medios de comunicación, tendríamos que pensar en escribir guiones, porque yo sí creo que el melodrama ayuda a la formación de conciencias, ¿no? Lo mismo diría yo en el caso de Sharon, ¿no? Él ayuda a pensar y a respetar, porque eso es lo que necesitamos realmente para erradicar la discriminación. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar en esquemas de respeto, de coexistencia, no de tolerancia, porque a mí la palabra tolerancia es poner a alguien en un nivel superior a otros, ¿no? Te tolero porque estás allí, no. Hay que hacer claro, coexistimos las mujeres indígenas, coexistimos las mujeres trans, coexistimos las mujeres de la tercera edad o las mujeres mayores, adultas mayores, porque no les gusta que uno les diga la tercera edad. Eh, Coexistimos, ¿no? Estamos habitando un mismo mundo. ¿Qué me da derecho a mí a vulnerar al otro? Esa sería una de las cuestiones, ¿no? Entonces, insisto, sí se puede, va a llevar mucho tiempo, muchos años, pero tengo la fe en que si trabajamos conjuntamente diferentes sectores, podemos lograr esta cuestión del respeto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Marta Isabel Ángeles. Y continuamos con Marilyn Ramón Medellín con la siguiente pregunta. Marilyn, ¿qué mensaje compartirías o cuál sería la propuesta para evitar que sigan vulnerando los derechos de las mujeres indígenas en el Estado de México? Adelante, Marilyn. Bueno, pues considero que, como bien comentan mis antecesoras panelistas, que pues todo este complejo social en el que vivimos, que se conforma por instituciones, por diferentes espacios donde somos discriminadas y vulneradas, pues precisamente está conformado por personas, ¿no? O sea, las instituciones son conformadas por personas. Si esa institución es violenta en cuanto a los derechos de las mujeres, pues hay fallas ahí, pues en torno a la capacitación que reciben, en torno a temas de discriminación y género, de derechos humanos. Pero pues también todo esto se va a un ámbito anterior, ¿no? En cómo vivimos en nuestros hogares, cómo miramos desde una situación pues a las demás personas, ¿no? Creo que no por ser a lo mejor indígenas o discapacitados o personas adultas, etcétera, pues todos creo que merecemos pues un respeto, ¿no? Un reconocimiento a la diversidad, ¿no? Creo que hemos visto mal el que sean diferentes, ¿no? Las personas, eso no nos ha caído como ese 20 porque pues vivimos en una sociedad pues todavía profundamente pues discriminadora y racista, con muchos estereotipos, como ahora vaya también una sociedad patriarcal, ¿no? Donde pues la mujer lamentablemente pues es la más vulnerada, ¿no? De distintas formas y pues aún más perteneciendo a estos sectores. Entonces creo que para que haya un cambio profundo en todas las instituciones del Estado, en todas las instituciones de gobierno, pues también tiene que haber un cambio de raíz en toda esta cuestión cultural, desde nosotros como personas, desde nosotros al educar a nuestros hijos e hijas en otro tipo de educación precisamente, ¿no? Inculcarles valores de respeto, inculcarles esta igualdad y equidad de género, esta pues mirada a la diversidad con respeto y con una situación de normalicemos, ¿no? Como decía Sharon, todavía seguimos viendo a las personas trans como pues observándolas y casi de arriba abajo y pues burlándonos y demás, ¿no? Y lo mismo una persona indígena llega con su vestimenta, pues luego la miran o nos miran y pues nos ven raro, ¿no? A mí me ha pasado varias veces que llego a alguna instancia pública y una vez una persona así me dijo, ¿y ahora de qué te disfrazaste, no? ¿De qué vienen disfrazadas ustedes como mujeres indígenas, no? Llegaron una vez a la legislatura por una invitación para, pues éramos invitadas especiales y no nos dejaban entrar porque estas señoras que vienen a hacer aquí, ¿no? Este es un espacio, la casa del pueblo, pero ustedes, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué están aquí con esa vestimenta? ¿Por qué traen cargando a sus hijos e hijas, no? Porque cuando este es un espacio, pues diferente, ¿no? Entonces todo eso, el no mirar la diversidad y no reconocer que todos somos, pues diferentes y que tenemos contextos y necesidades distintas, pues es lo que ha permitido pues vivir cada día con violencia y no reconociéndonos como pues coexistentes en esta sociedad, pues donde no somos unos más ni otros menos, ¿no? Sino que más bien pues tendríamos que ser todos, gozar de los mismos derechos, aún en esta diversidad, ¿no? Entonces para mí la propuesta sería pues precisamente irnos a esa raíz, a eso, el volver a mí como mujer indígena, volver a la raíz de mi pueblo, de mi comunidad y pues volver a recuperar todo lo bueno, todo lo que se ha ido perdiendo y también pues cuestionar todos esos cuestiones de usos, costumbres que también nos han lastimado, ¿no? Hay que cada quien desde su trinchera poder educar a sus hijos e hijas también en otras formas de ver y entender el mundo y pues las instituciones de gobierno también dejar de ser ciegas, ¿no? E indiferentes ante las violencias estructurales que vivimos las diversas mujeres mexiquenses, porque a veces también eso pasa, ¿no? Las violencias institucionales que vivimos, ¿no? No solamente
pues como dejan de ser un simple mal rato, sino que vulneran nuestros derechos humanos. Y es ahí cuando ya hay como que una falla estatal, ¿no? No solamente nos causa una molestia que nos miren mal o que se burlen de nosotros y demás, sino que pues llega un punto en el que no te permiten ejercer tus derechos cuando vas a un ministerio público a denunciar y pues lejos de tomarte la denuncia y reconocer que vives de por sí ya salir de tu comunidad representó una cuestión de riesgo, que gastaste dinero, que dejaste a tus hijos a lo mejor encargados y con el pendiente de si van a estar bien, si van a comer en todo el día, y llegas a presentar una denuncia y pues no te toman la denuncia porque no está quien tendría que hacerlo, o te dicen que te regreses, ¿no? Que mejor lo concilies, que perdones y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha violencia institucional que tiene que parar. Si no para, pues cómo vamos a salir ahora sí que pues de estas situaciones que nos lastiman, ¿no? Y dejar de ver pues a las mujeres en general, entonces, indígenas, discapacitadas, más como vulnerables y víctimas. Yo creo que es momento de reconocer que tenemos una fuerza, una voz, una mirada y un camino que hemos ido forjando de dignidad y de lucha, y pues no vernos como tampoco en una competencia de quién es más vulnerable o quién no, ¿no? Yo creo que más bien se trata de reconocer esas diversidades en un marco de derechos humanos para todos y todas. Esa es como mi reflexión después de escucharnos y de dialogar en este espacio, ¿no? Que por supuesto me da pues mucho gusto escucharlas y aprender. Creo que todos los días aprendemos y hoy he aprendido pues muchísimo de todas ustedes aquí. Muchas gracias, Marilyn. Sharon, ¿qué mensaje compartirías o cuál sería la propuesta para evitar que sigan vulnerando los derechos de las mujeres trans en el Estado de México? Pues lo principal sería concientizar, dar cursos, pláticas, no sé, de sensibilización a hospitales, a agentes de de la Procuraduría, policías municipales. Sería que tal vez los sensibilizaran para que, pues ahora sí, para que haya un mejor trato hacia nosotras, no nada más hacia nosotras, como decía la compañera Marilyn, hacia todas las personas vulnerables, no nada más hacia las personas trans, porque tiene razón, no nada más somos las únicas personas que estamos en vulnerabilidad y se trata de ver quién es más, pero quién es más vulnerable, sino aquí se trata de que todas las personas vulnerables sean tratadas dignamente. Siento que es el momento pues de pues sensibilizar, les comento a las personas, siento que todas vamos a coincidir con lo mismo, que la educación es un paso muy importante para que cambie la visión de las personas, de los niños, porque como les comentaba hace rato, es muy importante ahorita la niñez porque es el momento de inculcarles el respeto hacia las demás personas, el respeto hacia tu prójimo, la empatía. Entonces siento que pues como les comento, la educación es un arma muy fuerte y es el momento de, ahora sí, explotarla al máximo en los niños para que evolucione todo esto y ya no sigamos siendo burlas ninguna de las personas que somos vulnerables, de las demás personas, tratar que seamos menos discriminadas, tratar de que seamos menos segregadas, tratar de visibilizarnos. Entonces, si yo mandaría un mensaje que sería que pues es el momento de seguir luchando por legislar por una ley de identidad de género en el Estado de México para que sea una realidad que ya es un complemento indispensable en la identidad, para que nosotros poder realizar la identidad sexual y formar parte de los elementos psicológicos innecesarios para ejercer nuestra sexualidad pues de manera plena y satisfactoria, independientemente, yo siento que de la orientación sexual. También es también reconocer la existencia de personas con identidad de género no convencionales o diferentes. Entonces yo sí les haría un llamado y les diría yo a los legisladores que es el momento pues de que pues con nosotros se pongan la playera humanista y que legislen leyes hacia las personas trans. Y pues sí, por mi parte es todo. Muchas gracias, Sharon. Licenciada Lisbeth Marlene, ¿qué mensaje compartiría
¿O cuál sería la propuesta para evitar que sigan vulnerando los derechos de las mujeres con baja visión en el Estado de México? Adelante, Lisbeth. Sí. Bueno, yo lo que propongo es que se sigan haciendo este tipo de conversatorios, talleres, conferencias y pláticas para seguir llevando la información hacia la sociedad que nos acompaña en este tiempo de vida y también para que nosotros podamos seguir llevando nuestro mensaje. También sugiero que las leyes que ahora están de verdad se lleven a la acción, porque por ejemplo yo sé que tengo derecho a la salud, sé que tengo derecho a la educación, sé que tengo derecho a un trabajo, pero cuando yo necesito algo de esto, lamentablemente es bonito saber que tengo derecho, pero no saber cómo puedo hacer uso de mi derecho. Y yo creo que como yo están también otras personas y seguir llevando nuestro mensaje es algo muy importante y también agradecer mucho a la Comisión de Derechos por lo que están haciendo para que esto suceda, ¿no? Es muy importante y muy grato para mí que ustedes piensen en estas formas de podernos dar la oportunidad de expresarnos y de que con estas pequeñas cosas que vamos haciendo, yo creo que sí podemos generar un cambio. Sería eso. Muchas gracias, Lisbeth. Doctora Marta Isabel Ángeles, le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje compartiría o cuál sería la propuesta para evitar que sigan vulnerando los derechos de las mujeres adultas mayores en el Estado de México? Adelante, doctora. Insisto, sí, muchas gracias. Insisto, ¿no? Enunciemos, hagamos visible, participemos, creemos conciencia en los demás. Realmente me gusta todo lo que se ha dicho a través pues, las otras integrantes de este conversatorio. Eh, y tomar esas ideas también para las adultas mayores, ¿no? Cuando se dice que la legislación, que hay que observar la legislación, yo sí creo, ¿no? Además de transformar las leyes, además de hacerlas más claras para quienes tienen que practicarlas, yo creo que tendremos que pensar en la creación de observatorios. Los observatorios nos sirven para justamente evaluar y proponer los cambios necesarios, ya que tenemos ejemplos maravillosos, ¿no? De leyes propuestas, de documentos que protegen a los seres humanos y sin embargo en la práctica se olvida. Cuando Sharon decía capacitar, completamente de acuerdo, ¿no? Porque de pronto son las policías quienes tendrían que hacer cumplir la legislación, o sea, serán los primeros, ¿no? Porque son los que están en contacto inmediato con el ciudadano, son los que están en la calle, los que están en la vida cotidiana. Si ellos no tienen conciencia, si ellos no tienen esta formación, entonces, aunque estén las leyes, aunque esté el papel, no va a funcionar porque en la vida diaria no se hace. En el caso de las mujeres adultas mayores, yo haría un llamado de atención particularmente a lo que son las instituciones de salud pública, el respeto, ¿no? Hay que capacitar a la gente que está ahí para atender a las adultas mayores. Haría un llamado de atención al transporte público también para este cuidado, pero sobre todo haría un llamado a la ciudadanía, a las familias, en el entendido de que la familia es el núcleo básico de toda sociedad y que no es un miembro solamente el responsable de cuidar a todos, ¿no? La mamá de pronto es la responsable de cuidar a todos y entonces, ¿qué sucede cuando la mamá envejece? Todos se olvidan de ella, ¿no? Entonces,
hacer esta cuestión. Yo no digo, yo entiendo que las dinámicas laborales nos han llevado a otras formas de relacionarnos, pero yo sí pensaría en la creación de estos espacios adecuados para las adultas mayores. Aplaudo el trabajo que se ha hecho en el Estado de México en la creación de las casas de día, que desafortunadamente ahorita no están funcionando, pero que de alguna forma dignificaron durante este periodo de trabajo, han dignificado la presencia de las mujeres y también las han incentivado para salir de una enfermedad muy común de las mujeres adultas mayores, que es la depresión. Entonces, yo apostaría a eso, ¿no? A seguir pidiendo, pero además hacer el ejercicio de observatorio. Y en este sentido también me atrevo a poner a disposición de la maestra Mejía Ayala un libro inédito que tenemos trabajado diferentes especialistas y que se llama justamente Vejez, Sociedad, Familia y Cuerpo. Entonces, está inédito, maestra, yo no sé el programa editorial de la misma comisión, pero lo pongo a su disposición y seguir haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Trabajar por formar conciencias en la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, Marilyn. ¿Alguna pregunta hacia el público, hacia la licenciada Marilyn Ramón Medellín? Iniciamos la fase de preguntas. ¿Ninguna? Bueno, yo sí tengo una pregunta para Marilyn. Marilyn, ¿qué se siente ser parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación como parte de representante de la comunidad Mazahua en el Estado de México? Sabemos que San Felipe del Progreso cuenta aún con mayor parte de Mazahuas, aún más que Donato Guerra. ¿Qué se siente, Marilyn? ¿Qué se siente? Pues creo que pues un poco de miedo, ¿no? De miedo en el sentido no de temor, como de, pues sí, de ser miedosa, sino porque todo representa un reto también, ¿no? Y para nosotras, o al menos para mí, el llegar a esos espacios es también llevar la voz de otras mujeres, ¿no? De otras, en el sector en el que estoy, que es el sector de mujeres, pues es tratar de representar las diferentes voces. Y entonces eso pues no es sencillo, ¿no? No es sencillo y también es un reto grande el poder tratar de contribuir con un poquito, con un grano de arena para pues erradicar la discriminación que existe en nuestro estado, en nuestra entidad, y pues también tomando en cuenta que nuestra entidad pues es muy diversa, es muy compleja, tiene, agrupa pues precisamente muchos formas de ser mujer, muchas nuestras identidades pues no son las mismas, ¿no? Y claro ejemplo en este espacio donde pues hemos escuchado las diferentes voces de sectores que es necesario seguir haciendo visibles. Entonces pues es un poco de esa fuerza la que queremos pues llevar, y no es sencillo también porque pues implica pues movernos y tratar de estar activas en este espacio que también es un espacio ciudadano y pues también tiene algunas limitaciones y algunas cuestiones pues que seguir trabajando, ¿no? Pero que sin embargo pues también es un orgullo y una gran responsabilidad y que trato de cumplirla pues con mucho gusto y con toda mi energía, con todo lo poco, mucho que sé, y pues ahí andamos, ¿no? Creo que pues a veces
pienso o recuerdo que en ocasiones pues me daba un poco de tristeza que llegaba a espacios y no había más que una o dos mujeres pues más aguas, ¿no? Nos decían de dónde vienen y pues éramos dos o tres o una y decía pues dónde están las demás mujeres, ¿no? Pero pues precisamente ese tipo de espacios donde a veces no llegan nuestras voces o las de otras hermanas, no porque no quieran, sino porque lamentablemente tienen todavía muchas dificultades para salir incluso de su casa o para estar en esta clase de eventos, incluso virtuales, ¿no? Sigue siendo muy difícil. Entonces, pues las que podemos y las que hemos dado un paso más allá, pues ahora pues tenemos que seguir, hay una responsabilidad de nosotras de seguir contribuyendo, ¿no? De seguir avanzando y de no dar ni un paso atrás, porque pues realmente es eso, ¿no? Ya no podemos dar un paso atrás cuando ya hemos tratado de estar en estos espacios donde siempre exigimos, tenemos que estar, y cuando estamos, pues ahora sí es el momento de hacer algo importante. Muchas gracias, Marilyn. Para todos los participantes, ¿alguien gusta hacerle una pregunta a Michelle Hernández Huerta, mujer trans? Muy bien. ¿Alguna pregunta para Lisbeth Marlene Mendoza Morales? Para la doctora Isabel Ángeles Constantino, representante de Mujeres Adultas Mayores. Pues muy bien, cedemos la palabra a la maestra Rosario Mejía Ayala. Muchas gracias, maestra Rosario, por su apoyo. Y adelante, maestra, gracias. Buenos días, de nueva cuenta para todas y todos. De verdad que es un verdadero gusto escuchar a Marilyn, a Sharon, Lisbeth, a la doctora Marta. Quiero comentarles que la Comisión de Derechos Humanos tiene al interior de la misma el Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es un consejo ciudadano que del seno de este consejo emana la iniciativa por parte de nuestra consejera Marilyn para poder llevar a cabo este conversatorio y obviamente en el marco del día de ayer de la conmemoración de la eliminación de la violencia y precisamente al momento que lo puso en la mesa buscamos precisamente de sumar no solo la violencia de las mujeres, sino con todos los otros elementos que hacen que la violencia sea mucho más marcada cuando pertenecemos a cierto grupo en situación de vulnerabilidad. De verdad, muy contenta por este ejercicio y miren que yo me voy a llevar 4 palabras que ustedes mencionaron dentro de sus intervenciones, que es la visibilización de los grupos, que yo creo que esto es de suma importancia y que eventos como estos, que tenemos la instrucción por parte de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera, de siempre estar de la mano con todos y cada uno de los grupos, esa visibilización de estar y de ser, yo creo que es uno de los puntos más importantes. La empatía, como nos dice Sharon, hay que estar trabajando en ella, en poder reconocer lo mío en la persona que tengo enfrente. Entonces, yo creo que es otra de las tareas que como institución y como consejo nos quedamos. El reconocimiento de las necesidades, diversidades que tienen cada uno de los grupos, de cada una de las mujeres, porque yo creo que esta sororidad que debemos de tener entre cada una de nosotros no tiene que tener ese ingrediente de discriminación. Y por último, la palabra que nos marca la doctora, que es la coexistencia, que yo estaba reflexionando, nos es tan difícil voltear a ver a la persona que tenemos al lado de frente y saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Yo creo que cuando lo vamos a lograr, que todas estas palabras que ustedes mencionaron en el conversatorio podamos aterrizarlas de una manera real y que lo podamos llevar a cabo, yo creo que eso es un triunfo y un reconocimiento tanto para esta institución, que es la casa de todos, al igual que para cada uno de los integrantes del Consejo. Así es que
De verdad, muy agradecida por su participación y que, como ustedes lo han mencionado, son espacios que la institución abre para que ustedes nos llenen de esa sensibilidad y además del conocimiento, porque bueno, lo que nos manifiesta Lisbeth de todas y cada una de las limitaciones que podemos tener cuando se tiene una discapacidad. ¿Por qué? Hay que trabajar en ese sentido y agradecerles a toda su participación y ante la petición de la doctora, sin duda que lo haré llegar al señor presidente y sin duda pudiéramos estar hablando de poder tener la publicación de este libro. En breve nos comunicamos con usted, doctora, para poder ponernos de acuerdo y tener un acercamiento con usted. Así es que muchas gracias. Al igual, señor consejero, por todo su apoyo y por haber sido moderador de este ejercicio. Muy buenos días a todas. Un abrazo. Luego, muchas gracias. El Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación agradece a todos los asistentes. De igual forma, agradece a la Comisión de Derechos del Estado de México por todo su apoyo. Y pues muchas gracias a todos. Un saludo, maestro Alejandro. Muchas gracias. Hasta luego.